Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a una nueva clase de matemática. En esta ocasión, a lo largo de la unidad número 7, hemos estado estudiando las operaciones que podemos llevar a cabo con los números complejos y pues en esta ocasión hablaremos sobre la división de los números complejos en su forma trigonométrica. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. La clase 3.5 se titula División de los números complejos en su forma trigonométrica y el problema inicial nos invita a pensar en la siguiente situación. Suponiendo que tenemos un número complejo, W es igual a 2, factor de coseno de 40 grados más imaginario seno de 40 grados, que es un número complejo en su forma trigonométrica. Y resulta que buscamos el valor de otro número z, tal que cuando nosotros hacemos el producto de z por este número w, el resultado nos da el módulo de 6 o factor de coseno de 60 grados más imaginario seno de 60 grados. Entonces queremos hallar este valor de z que cumpla esta condición. Para esto entonces vamos a tomar en cuenta de que todo número complejo que nosotros busquemos siempre va a tener esta forma. El módulo de este vector multiplicado por el coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo. Entonces el producto ZW es el resultado de multiplicar un número z en su forma trigonométrica por el número que ya nos dieron, que es 2 factor de coseno de 40 grados más imaginario seno de 40 grados. En este caso, para hacer el producto, nosotros primero multiplicamos los dos módulos, el de z y 2, que es el conocido, y a continuación, como ya sabemos, en el producto de dos números complejos se suma el ángulo o el argumento y se mantiene la razón, como en este caso. Ahora nosotros ya sabemos que el ángulo que nos ha dado de respuesta es, el módulo tiene 6 y los factores va a coseno de 60 grados más imaginario seno de 60 grados. Quizás tú puedas pensar que ya hallaste la respuesta, pues un ángulo que sumado con 40 grados me dé 60, ya sabemos que es 20. Y de aquí de igual manera, un número que multiplicado con 2 me dé como resultado 6, pues obviamente tiene que ser 3. Por lógica lo podemos hallar. Ahora formalmente planteamos nosotros que el producto de estos dos módulos me tiene que dar 6 y la suma de los dos ángulos me da un 60 grados más un múltiplo de 360 grados por ser cíclicas las funciones. Por lo tanto, entonces el ángulo que nosotros buscamos va a ser la mitad de 6, y al ángulo lo vamos a restar para hallar la diferencia. El ángulo restante nos da el z que buscamos, tiene como módulo 3, ya que dijimos que 2 por 3 me da 6, y el ángulo tiene que ser de 20 grados, ya que al sumar este ángulo de 40 más este 20, pues ahí llegamos a 60. De tal manera que así hemos descubierto que en la división los ángulos entonces se comportan como una resta y los módulos de los vectores de estos números complejos se comportan como una división. Formalmente podemos hacer la siguiente conclusión. En la división de números complejos, si yo tengo un número complejo z con módulo z y factor de coseno de alfa más imaginario seno de alfa, y otro un número complejo módulo W, factor de coseno de beta más imaginario seno de beta, se cumple que el número complejo resultante tiene como módulo la división de los módulos, del primero versus el segundo. Y el argumento o el ángulo de la razón es igual al argumento del dividendo menos el argumento del divisor. Vamos a respetar ese orden. Entonces, en este caso sería la división z entre W es el módulo de z dividido entre el módulo de w. Factor de el coseno, el argumento o ángulo ahora va a ser la diferencia. El ángulo del dividendo menos el ángulo del divisor, más imaginario seno de esa resta que ya describimos nosotros. En el plano cartesiano o en el plano complejo se va a comportar de esta manera. El módulo que nosotros hallamos y el argumento o ángulo va a quedar restado. Como caso especial podemos decir que si quisiésemos hallar la división de 1 entre un número complejo, es decir, su recíproco, este se va a comportar de la manera 1 entre el módulo de ese número, factor del coseno del argumento negativo
más imaginario seno del argumento negativo del ángulo que nos han proporcionado. Veamos un ejemplo para ver lo sencillo que es la división. Nos piden hacer la siguiente división. El número z dividido entre el número w. Entonces el número z es 4 factor de coseno de 50 grados más imaginario seno de 50 grados. Y el número w complejo, coseno de 20 grados más imaginario seno de 20 grados. Aquí vale resaltar de que aunque el módulo no lo podemos observar, el factor es 1. Entonces es un número complejo con módulo 1. Por lo tanto, al hacer la división, esto nos va a quedar 4 entre 1, que es 4. El primer número complejo, 4, factor de coseno de 50 grados, más imaginario seno de 50 grados, entre, este sería el divisor, coseno de 20 grados, más imaginario seno de 20 grados. Quiere decir que este es el dividendo y este es el divisor. Por lo tanto, vamos a restar 50 menos 40 y los módulos va a ser la división 4 dividido entre 1 de la siguiente forma. 4 dividido entre 1, factor de coseno de 50 grados menos 20, que sería el argumento, más imaginario seno de 50 menos 20 grados. Esto pues nosotros sabemos que 4 entre 1 el módulo es 4. Nos quedaría el coseno de 30 grados más imaginario seno de 30 grados. Después se hace la resta de los ángulos del argumento. Estos valores de nuevo ya son conocidos por nosotros. Coseno de 30 grados sabemos que es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno de 30 grados es un medio. Por lo tanto, este 4 va a multiplicar a estos números que son los valores exactos de esas razones trigonométricas. Al hacer esto nos quedaría 4 multiplica la raíz cuadrada de 3 sobre 2 más 4 por un medio imaginario. Esto nos da como respuesta, en este caso 4 y 2 tienen mitad, entonces solamente nos queda 2 por raíz cuadrada de 3 y 4 por 1 es 4, dividido entre 2 me queda 2 imaginario. Entonces ahí tenemos el resultado de la división. Estos números claramente los podemos llevar al plano complejo. Si nosotros tenemos el número z, 4 factor de coseno de 50 grados más imaginario de seno de 50 grados, entonces vamos a utilizar un plano complejo. El eje vertical, recordemos que son los números para los números imaginarios y el eje horizontal es para la parte real. Entonces, ¿cómo hallamos el número? En este caso, vamos a tomar nuestra calculadora y coseno de 50 grados, estando la calculadora en el modo deg o degree de grados. Entonces dice coseno de 50 grados es 0.64, multiplicado por 4 es 2.57. Y la coordenada para el eje imaginario es el seno de 50 grados, 0.76 multiplicada por 4, que es 3.06. Entonces esta representación de este número complejo nos queda de la siguiente forma. En el plano, en el eje horizontal real nos queda 2.57 y en el eje imaginario nos queda 3.06. El siguiente número es el W, coseno de 20 grados, seno de 20 grados. Entonces al hallar estos valores en calculadora, coseno de 20 grados es 0.94 aproximadamente y el seno de 20 grados es 0.34. Entonces al representar esto en el plano complejo, buscamos 0.34 aquí en el eje real y el otro en la parte. Y tenemos este valor que hemos ubicado aquí, ¿verdad? 0.94, 0.34. Ahora el número que nos dio como respuesta es 2 raíz cuadrada de 3 más 2 imaginario. En números decimales esto es 3.46,2. Entonces en el eje real vamos a buscar 3.46 que se pasa de aquí y en el eje imaginario vamos a buscar 2. Entonces este nos quedaría de esta forma. Veamos que aquí se ha ubicado 3.46 versus 2. Este es el número. El número Z tiene un ángulo de 50 grados, el número W tiene 20 y este resultante le quedó de 30 grados. En color verde entonces tenemos representado el número complejo resultado de esta división. Ahora pues como puedes darte cuenta es muy sencillo hacer esta división si tomamos en cuenta la clase anterior.
Puedes aplicar estos conocimientos para los ejercicios que propone esta clase y espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima clase.